Son las 6. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En esta oportunidad, gracias a Atlas por la invitación. Esta clase, más que todo, es una clase de repaso, de farmacología. Ustedes ya han tenido la clase, de farmacocinética. Ustedes han tenido ya la clase de farmacocinética, ya han tenido su clase de farmacodinamia y reacciones adversas a los medicamentos. Entonces, esta es una clase para poder repasar, pero antes de eso necesito saber cuáles son sus dudas, de ustedes, qué es lo que desean repasar, algunas personas me pueden decir algunos conceptos quizás, algunos conceptos en cuanto, por ejemplo, a la farmacocinética, algunos conceptos, por ejemplo, a la farmacodinamia. De repente podemos hablar un poco de la clasificación de las reacciones adversas a los medicamentos, ¿sí? Para eso debo saber qué es lo que ustedes desean, ¿no? Más que desear, qué es lo que desean del repaso, ¿no? Porque este es un repaso para ustedes y cualquier duda que ustedes puedan tener, para eso está este repaso, para poder solventar, ¿no? Acá yo puedo ver sus comentarios. Si, Jocelyn, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Jocelyn, Xiomara, Kenny, ¿qué dudas tienen acerca sobre los temas que han visto de farmacocinética, farmacodinamia y lo que son reacciones adversas a los medicamentos? Mariela, también Mariela, ¿qué, qué ustedes tienen dificultades para poder entender o qué desean repasar en esos momentos? ¿Sí? Les doy un minuto para que me puedan escribir, qué es lo que desean repasar, ¿no? Bueno, chicos, creo que están muy tímidos. Entonces, voy a hacer el repaso, ya que ya que nadie me dice cuál es la duda que puedan tener. Simplemente voy a hacerles el pequeño repaso. Mi nombre es Jaime Chipana, soy bachiller en farmacia y bioquímica en San Marcos y ex interno en farmacia clínica de la PNP. Este repaso básicamente tiene estos tres temas: un tema de la introducción a la farmacocinética, el otro a la farmacodinamia y el otro con respecto a la RAM, ¿no? En, este, en, este, en esta clase vamos a dar repaso, por ejemplo, de la farmacocinética. Vamos a hablar, por ejemplo, del famoso ADME. Cuando nosotros estudiamos lo que es farmacocinética, debemos de entender o debemos siempre de tener en cuenta el ADME. ¿Ok? El ADME es muy importante para cuando nosotros hablamos de farmacocinética. ¿Qué quiere decir ADME? ADME, A está de absorción. ¿Ok? Absorción. La D está en relación a la distribución del medicamento. La M está en relación al metabolismo. Y la E está en relación a la eliminación. ¿Ok? Nosotros acá, esta parte del tema, el ADME, está muy en relación a estos 4 puntos. Ustedes no podemos hablar de otra cosa que no sea farmacocinética si no sabemos estos conceptos, ¿no? ADME, siempre que te pregunten farmacocinética en tus exámenes o cuando quieras ver algún tipo de medicamento, siempre es muy importante saber estos 4 puntos, ADME. Incluso muchos libros, vas a ver muchos libros que te hablan sobre el ADME. LADME. Incluyen lo que es la L. La L, muchos libros lo consideran como liberación. Pero esto ya no está en relación a lo que es farmacocinética. Recuerda que farmacocinética está en relación a lo que el organismo, voy a borrar esto, a lo que el organismo le hace al medicamento. ¿Correcto? Farmacocinética es lo que el organismo le hace al medicamento. Farmacodinamia es lo que el medicamento
le hace al organismo por algo que se denomina mecanismo de acción. ¿Sí? Entonces, esas cositas vamos a ver ahora. Vamos a ver los puntos de farmacocinética. Vamos a hablar que para que el medicamento pueda llegar hacia ciertos receptores o a cierta biofase, cuando nosotros hablamos de biofase, hablamos de una fase o un sitio donde va a haber una interacción entre medicamento y su receptor, lo cual te va a generar un efecto terapéutico o también conocido como una respuesta farmacológica, ¿ok? Entendiendo esto, el medicamento no solamente llega y hace su efecto, tiene que pasar por muchos compartimentos y tiene que producirse una distribución y el medicamento no puede estar para siempre en el organismo. ¿Ok? Como el medicamento no puede estar para siempre en el organismo, necesita absorberse, necesita metabolizarse y necesita eliminarse. ¿Ok? Normalmente los medicamentos de uso más que todo ambulatorio, incluso en cierta parte hospitalaria, se usan a nivel de vía oral. Pero si hablamos netamente de hospitalización, vamos a hablar de una vía parenteral. ¿Sí? Parenteral. Okay. Recordemos ATME. ¿Ok? ATME. Ve conmigo, por favor. ATME. Repasa conmigo. ATME. ¿Qué es A? Absorción. ¿Qué es D? Distribución. ¿Qué es M? Metabolismo. ¿Y qué es C? Eliminación. Vamos a comenzar primero la absorción. Por vía oral, ¿será igual la absorción que una vía parenteral? No, efectivamente. No va a ser la misma absorción. Por cada punto, algo que me olvidé mencionarte, es que por cada punto va a haber lo que son parámetros farmacocinéticos. Vamos, apunta conmigo. Parámetros. ¿Parámetros qué? Parámetros farmacocinéticos. Jaime, ¿cómo es eso? Ah, ya, mira. Parámetros farmacocinéticos quiere decir que dentro de cada proceso de absorción hay parámetros o hay factores a considerar. Jaime, ¿puedes dar un ejemplo? Sí, claro, claro, cómo no. Mira, uno de los parámetros importantes en la absorción se denomina biodisponibilidad. ¿Alguna vez habías escuchado de la biodisponibilidad? Sí, efectivamente. Hay un término muy importante que se denomina biodisponibilidad. Cuando nosotros damos un medicamento bioral, este medicamento va a tener que, bueno, vamos a tener que, puede haber interacciones con alimentos, algunos medicamentos puedes darlo con alimentos, otros sin alimentos. Normalmente podemos tomarlo con agua fría, agua caliente y netamente es oral, ¿no? Más que todo, va a llegar al estómago. Del estómago puede haber una absorción a nivel del estómago, como también puede haber una absorción a nivel del duodeno, normalmente al duodeno o el intestino delgado, ¿ok? Y esto, o también parte del intestino grueso, y esto me va a permitir poder tener concentraciones del medicamento a nivel de la sangrecita, ¿no? De la sangre. Entonces, ¿te das cuenta? Yo te hago una consulta, te hago una pregunta. La disponibilidad que tiene el organismo del medicamento, ¿cómo se denomina la disponibilidad? Escucha bien esto. ¿Cómo se denomina la disponibilidad que tiene el organismo del medicamento? Se le conoce como biodisponibilidad. ¿Ok? La biodisponibilidad me permite saber cuánto el organismo va a tener del medicamento una vez que lo ingiera o se le administre vía oral. Si hay medicamentos que tienen biodisponibilidad 70%. ¿Qué quiere decir 70%? Quiere decir que el 30% se va a perder a nivel, por ejemplo, del estómago, del intestino delgado, o cierto porcentaje del medicamento simplemente se va a eliminar. ¿Ok? Eso quiere decir ello. Ah, Jaime, entonces lo que quieres decir es que en vía oral el medicamento normalmente se va a perder en el estómago o en el intestino delgado y la biodisponibilidad va a ser 80, 70%. Sí y no a la vez. ¿Por qué? Es que hay medicamentos que a pesar de tener una administración vía oral, presentan una biodisponibilidad del 100%. Sí, profesor, ¿me podría dar un ejemplo? Sí, claro, ¿cómo no? Mira, uno de los ejemplos más característicos y algo que se ve bastante en unidad de cuidados intensivos es que el levofloxacino, más que todo las fluoroquinolonas, algo que vamos a ver más adelante en el repaso, fluoroquinolonas,
Son ciertos medicamentos que al nivel de vía oral presentan mayor biodisponibilidad que a nivel parenteral. Ah, ya, entonces, pero para regla general, una biodisponibilidad por vía oral es menor que una parenteral. Como les había comentado, la biodisponibilidad es la disponibilidad que tiene el organismo, ¿de qué? Del medicamento. Obviamente que por el tracto digestivo se va a perder algo, por ciertos componentes como el efecto del primer paso, etcétera. En cambio, parenteral lo que vas a hacer es, mire, el vía oral necesita pasar todos estos procesos, proceso aquí, proceso acá y el proceso aquí, ¿sí? Para poder llegar incluso a la bilis o puede llegar a la sangre, ¿correcto? Vamos a cambiar de color. Entonces, en la vía parenteral te das cuenta, en la vía parenteral te das cuenta que ya no necesita pasar por ciertos espacios, por así decirlo, ¿no? Incluso, mira, sabes que el estómago es un pH ácido, ahí está pH ácido. El intestino delgado es un pH alcalino. Entonces, las variaciones de pH sabemos que puede dar características, puede cambiar características fisicoquímicas del medicamento, ¿ok? En cambio, acá parenteral, tanto vía intramuscular como una vía intravascular, esto va indirectamente a la sangre, chicos. No es que para enterarme va a ir al estómago, no, a la sangre. Por lo tanto, de manera general, la biodisponibilidad de, de formas farmacéuticas parenterales, como por ejemplo insulina, por ejemplo medicamentos en viales, etcétera, va a ser la biodisponibilidad del 100%. ¿Ok? Entonces, esta biodisponibilidad va a ser la disponibilidad que tiene el organismo, el cuerpo, del medicamento. ¿En dónde va a ser mayor? Normalmente y de regla general en la parenteral. ¿Pero esto es algo absoluto? No, no es algo absoluto porque hay medicamentos que tienen biodisponibilidad mucho mejor oral que parenteral. Por ejemplo, el levofloxacino. Entonces, ya hemos hablado acerca sobre la absorción y esta absorción es un proceso, ¿ok? Profesor, una consulta, ¿solo existe este parámetro de la biodisponibilidad? No, pero para temas didácticos solamente te voy a mencionar esa. Profesor, ¿podría mencionarme otras más? Claro, claro que sí. Hay otras que se denomina, por ejemplo, coeficiente de repartición, que se representa por el logaritmo de P, ¿ok? Esto es muy importante. Esto ya es farmacocinética clínica, que tiene que ver, por ejemplo, hay fármacos que son hidrofílicos y hay fármacos que son lipofílicos. Hidrofílicos que tienen ciertos componentes polares y lipofílicos que no presentan estos componentes polares. Ahora, coeficiente de repartición quiere decir que eh, si tienen más lípidos, si tienen características más lípidas, la absorción va a ser mucho más rápida. Si tiene características hidrofílicas, la absorción va a ser un poco más lenta. Entonces, hay esas características. Esas características son muy importantes para este tipo de situaciones, ¿no? Profesor, hay otras características? Claro que sí. Por ejemplo, hay otra característica que es el grado de disociación. ¿Qué quiere decir ello? Que voy a tener fármacos, por ejemplo, ionizados y fármacos no ionizados. A ver, permíteme explicarte esto. Permíteme explicarte esto. Yo voy a tener acá, por ejemplo, en la absorción, yo voy a tener el parámetro que te he enseñado, se denomina biodisponibilidad. ¿Ok? Parámetro biodisponibilidad. Ya te expliqué en qué consiste y cómo esto cambia a nivel de vía oral y de vía sistemática, por así decirlo. Sistemática. Entonces estamos hablando de la vía parenteral, ¿verdad? Vamos a borrar esto. De la vía parenteral. ¿Ok? Correcto. Hasta ahí estamos chévere, estamos bien. Pero la absorción también no solamente te quedes con eso. La absorción también hay otros parámetros para ver, por ejemplo, es el coeficiente. Se denomina coeficiente de repartición. Tengo acá una célula y la célula acá tiene su bicapa lipídica. ¿Recuerdan? Estos son lípidos. Lo que ve estas características es ver cómo medicamentos lipofílicos tienen ese pase a nivel de las células. En cambio, puede ser otra característica muy importante, ser hidrofílico, el cual va a tener
un coeficiente de repartición deficiente o bajo, ¿sí? Por lo tanto, se va a absorber menos o vamos a tener que hacer ciertos cambios en el medicamento para que se pueda absorber. Otro parámetro para cuando nosotros hablamos de absorción, otro parámetro es el grado de ionización, se llama. Grado de ionización. ¿Qué quiere decir ello? Puede haber dos procesos de estos fármacos. Pueden haber fármacos ionizados, y pueden haber fármacos no ionizados. Profesor, ¿por qué me pregunta, por qué me enseña eso? Porque únicamente los no ionizados son los que van a pasar hacia la célula. ¿Ok? Mientras más grado no ionizado tenga un medicamento, la absorción va a ser mucho más rápida. Si a esto le aumentas el coeficiente de repartición, la absorción va a ser mucho más rápida. Y si esto le aumentas que sea sistemática, bueno, que sea bioral, va a ser mucho más rápida. En cambio, cuando yo hablo de, por ejemplo, coeficiente de repartición y grado de ionización, hablo de parámetros para lo que son fármacos bioral. Vía parenteral es mucho más rápido porque la biodisponibilidad es de 100%. ¿Ok? ¿Sí? Entonces seguimos. Eso es muy importante de notar y marcar. Una vez que ya se absorbió, ¿cuál sigue? Profesor, ¿cuál sigue? Ah, la D, ¿verdad, no? La D, absorción, y luego sigue la distribución. ¿Qué quiere decir distribución? Distribución quiere decir que como el medicamento, valga la redundancia, discúlpeme, valga la redundancia, cómo el medicamento se va a distribuir por todo el organismo. Hay medicamentos que se pueden distribuir específicamente, por ejemplo, a nivel de la próstata, como la tamsulosina, que simplemente llega ahí. Hay medicamentos que tienen una distribución muy amplia, y hay medicamentos que tienen distribución muy poca, muy poca. Entonces, esto es muy importante, ¿ya? Vamos a ver una pantalla en blanco, vamos a explicarlo, vamos a explicarlo mejor aquí. Voy a poner pantallita blanca para poder explicarte mejor. Una vez que el medicamento ya llegó, imaginemos que ya llegó el medicamento ya llegó al organismo. Ahora, este medicamento, para hacer su efecto terapéutico, tiene que llegar a ciertas zonas, a ciertos receptores, por así decirlo, para que pueda generar, ¿qué cosa? Un efecto terapéutico. Entonces, algo muy importante acá y de notar es la distribución. ¿Cómo es la distribución del medicamento? La pregunta es, ¿cómo va a ser la distribución del medicamento? Esta distribución puede ser amplia, puede ser poca. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de un parámetro, vamos a poner acá, parámetro farmacocinético denominado volumen de distribución. El volumen de distribución es el volumen por el cual el fármaco se distribuye, vale la redundancia, es el volumen que el fármaco va a tener características de efecto terapéutico para poder generar una acción, ¿sí? Entonces, hay ciertas características del medicamento que va a generar que mi volumen de distribución sea alto o sea bajo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de medicamentos, hablamos que existen básicamente dos tipos de medicamentos. Los medicamentos lipofílicos y los medicamentos hidrofílicos. Los medicamentos lipofílicos, como sabemos, para poder pasar la bicapa lipídica de una célula, un lípido pasa por el lípido, por lo tanto va a pasar mucho más rápido. En cambio, el hidrofílico no. Por lo tanto, de manera general, los fármacos lipofílicos van a tener un amplio volumen de distribución. Incluso al poder pasar las células, pueden pasar la barrera hematoencefálica y pueden tener un efecto a nivel del sistema nervioso central. Y esto es bueno siempre y cuando yo necesite algún efecto aquí, pero esto será malo y pudiendo generar efectos adversos que vamos a ver más adelante. En cambio, los fármacos hidrofílicos no van a pasar, no pasan la barrera, la bicapa lipídica para irse a las demás células. O sea, están en la vía central, están en el torrente sanguíneo.
¿sí? Entonces, este tipo de fármacos va a tener un volumen de distribución central. ¿Qué quiere ello? Que no va a pasar a otros órganos, por así decirlo. No va a pasar a otros órganos. Va a permanecer a nivel del torrente. ¿Torrente qué? Torrente sanguíneo. Por lo tanto, va a tener un bajo volumen de distribución. ¿Ok? El volumen de distribución es muy importante, muchachos. ¿Ok? Un amplio volumen de distribución, los lipofílicos, hidrofílicos. Por ejemplo, les tomo un ejemplo. La enoxaparina, que es un medicamento, es un anticoagulante oral, no, oral, disculpen, es un anticoagulante parenteral. Este es un fármaco que tiene una biodisponibilidad del 100%, porque es parenteral, pero el volumen de distribución, este es un fármaco hidrofílico. El volumen de distribución es muy bajo, pero eso no es malo, porque la enoxaparina, ¿para qué quiero que llegue al sistema nervioso? ¿Para qué quiero que llegue a los huesos? ¿Para qué quiero que llegue a los demás órganos? Cuando únicamente su función es generar una anticoagulación. ¿Y dónde se genera más este efecto? A nivel sanguíneo. Por lo tanto, hay fármacos que ya están diseñados, chicos. Hay fármacos que ya están diseñados que un volumen de distribución muy bajo me va a permitir que el efecto terapéutico sea más local y mucho más efectivo. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de distribución, esta es una persona. El volumen de distribución me va a permitir saber cómo el medicamento puede permanecer a nivel central, a nivel del torrente sanguíneo, o me va a permitir saber si es que este medicamento se va a localizar a nivel del sistema nervioso central, al nivel de otros órganos. Me va a permitir ver cómo el medicamento puede llegar a los huesos, hacia los testículos, cómo el medicamento, incluso por el volumen de distribución, muchachos, pues se puede determinar si es que va a tener algún efecto a nivel del feto, o al nivel de la lactancia. ¿Sí? ¿Ok? Si tiene amplio volumen de distribución, obviamente que puede afectar al feto y se puede evidenciar rastros en la lactancia. Entonces, esta es una definición muy importante. ¿Ok? Volumen de distribución, miren, volumen de distribución es el volumen es el volumen, es el desplazamiento que tiene el medicamento, que sigue guardando su efecto terapéutico. Tú aumentas este volumen de distribución, por lo tanto, en pacientes edematosos o pacientes críticos, el volumen de distribución se hace más amplio y la concentración plasmática disminuye. Eso en un momento te voy a explicar bajo ciertas fórmulas matemáticas, ¿ok? Entonces, eso es lo que es el volumen de distribución, chicos. Entonces, una vez una vez que ya llegó el medicamento, se distribuyó, el medicamento no puede estar para siempre, ¿ok? El medicamento no puede estar para siempre. El medicamento va a tener que ser metabolizado. Ahora, existen dos órganos para poder metabolizar bueno, sí, prácticamente dos órganos para poder metabolizar. Es el riñón, vamos a poner acá, vamos a ponerlo aquí, por favor, es el riñón y es el hígado por excelencia. Por regla general, el hígado va a metabolizar los fármacos lipofílicos, mientras que en el riñón va a metabolizar a los fármacos hidrofílicos. ¿Sí, chicos? Riñones, fármacos hidrofílicos, y en el hígado los fármacos lipofílicos. Esto es algo muy importante porque el riñón simplemente lo depura. Y el hígado lo hace a partir de ciertas enzimas que se conocen como citocromos P450, ¿sí? Este hígado presenta enzimas y no es algo desordenado, es algo ordenado. Y uno de los órganos que tiene mayor orden en cuanto al metabolismo de los fármacos es el hígado, porque el hígado va a presentar una fase 1 y una fase 2 del metabolismo. ¿Ok? En la fase 1 simplemente vamos a ver, por ejemplo, reacciones de oxidación, de hidrólisis,
de nitrogenación, por ejemplo. Y esto va a estar a cargo de la CYP3A4, no, del citocromo P450, ¿ya? Así se le conoce, CYP 450, ¿sí? Este es un conjunto de enzimas, es una familia que va a afectar la fase 1. En cambio, la fase 2, chicos, ya las CYP ya no participan. Lo que participa acá son procesos de sulfonación, glucuronidalización, ¿sí? Etcétera. ¿Cuál es la finalidad de un metabolismo? Poder generar, o más que generar, poder tener un fármaco más fácil de eliminar. Si tengo un fármaco apolar, por medio de este metabolismo le voy a agregar compuestos polares para que pueda ser eliminado fácilmente. Esta eliminación, mira, ya les estoy hablando un poco de eliminación. Una vez que el metabolismo ya está, se puede eliminar a partir de la orina y a partir de las heces. Incluso hay medicamentos que se pueden eliminar, por ejemplo, la amiodarona se puede eliminar a partir del sudor, a partir de la transpiración, ¿sí? Hay varios métodos para poder eliminar al medicamento, ¿ok? Jaime, entonces, primero se absorbe, luego se distribuye y se metaboliza, o sea, siempre es el orden así. No, muchachos. A veces el metabolismo es mucho antes de la distribución. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que tienen un efecto del primer paso. ¿Qué quiere decir efecto del primer paso? Es cuando el medicamento se incorpora y pasa a una vía enteral, una vía hepática, y hace un metabolismo. Es por ello que, por ejemplo, el captopril se da sublingual. ¿Por qué se da sublingual? Para evitar el efecto del primer paso. ¿Sí? O sea, hay medicamentos que son más susceptibles a este efecto del primer paso y pueden, al yo metabolizar un fármaco más rápido, entonces voy a disminuir el tiempo que va a permanecer en el organismo y por lo tanto disminuir el posible efecto terapéutico que puede tener, ¿sí? El metabolismo. Ahora, como acá hemos visto acá, miren por ejemplo acá en este proceso, el hígado va a ser el órgano junto a los riñones, los órganos por excelencia para la eliminación, ¿correcto? Para la eliminación. Entonces, esto es muy importante reconocerlo. Estamos hablando del metabolismo. Cuando nosotros hablamos de la eliminación, hablamos de un proceso muy importante. Eliminación, vamos a ver acá, proceso de eliminación. Una vez que ya se metabolizó, la eliminación puede ser a partir de los riñones, puede a partir, por ejemplo, de las heces, incluso de las lágrimas, incluso de la propia transpiración, de la misma sudoración. Puede haber muchas maneras de poder eliminar el medicamento, pero en la eliminación existe un parámetro que se denomina el aclaramiento. ¿Ok? ¿El aclaramiento de qué? El aclaramiento del fármaco. ¿Ok? Chicos, el aclaramiento, la eliminación. La eliminación también va a estar dependiente también de algo que se denomina el tiempo de vida media. Tiempo de vida, el aclaramiento, el tiempo de vida media de un fármaco, como también va a depender algo que me olvidé mencionarles y ahorita les voy a mencionar. Cuando se habla de aclaramiento de un fármaco, se entiende como la cantidad de sangre libre de fármaco. Vamos a apuntarla acá, ¿ok? Cantidad de sangre libre de de fármaco. O sea, quiere decir que cuando aumenta el aclaramiento, esta es la simbología, ¿ya? La CL. Cuando el aclaramiento aumenta es porque el fármaco está aumentando su eliminación. El aclaramiento es la cantidad de sangre libre del fármaco. Si tengo más sangre libre del fármaco, es porque el fármaco se está eliminando correctamente. En cambio, te pongo otro escenario. Si el aclaramiento está disminuyendo, entonces la eliminación está decayendo. ¿Hay algún problema con esto? ¿Hay algún problema con esto? Entonces, esto es muy importante saber, el aclaramiento. ¿Ok? Entonces,
El tiempo de vida media, es muy importante porque a mayor tiempo de vida media que tenga un fármaco, el medicamento va a permanecer más tiempo y la eliminación va a ser más retrasada. ¿Ok? Normalmente se dice que el tiempo de vida media es el tiempo por el cual el 50% del medicamento se ha eliminado y así sucesivamente, concediendo una regla general que 5 tiempos de vida media de un fármaco se considera que el fármaco se ha eliminado totalmente o parcial en su gran mayoría, eliminación. Eliminación. Eliminación del fármaco, ¿ok? El tiempo de vida media. Matemáticamente, si nosotros hablamos de tiempo de vida media, nosotros decimos que el tiempo de vida media es igual a 0.63 por el volumen de distribución sobre el aclaramiento. Esta es una fórmula muy interesante y muy importante, porque el tiempo de vida media, y muchos quizás dicen, pero el tiempo de vida media puede aumentar si yo le aumento la dosis. No, no es así. Matemáticamente esto tiene relación con el volumen de distribución y el aclaramiento. Yo te hago una pregunta. Te hago una pregunta para pensar. Si el volumen de distribución está aumentando, ¿la eliminación va a ser más rápida? No, porque está por todo el organismo. Por lo tanto, indirectamente vamos a tener un tiempo de vida media mayor. Y se cumple. Yo aumento el tiempo de vida media, se aumenta el volumen de distribución. Si yo aumento el volumen de distribución, estamos aumentando el tiempo de vida media. Porque para yo eliminar un fármaco tiene que ser metabolizado y eliminado ya sea metabolizado por riñón o por el hígado, o puede ser eliminado por el riñón también, o puede ser eliminado por todas estas vías, ¿no? Todas estas vías que yo ya te he comentado. Entonces, te pueden hacer una pregunta, ¿no? Si yo aumento, ¿de qué depende el tiempo de vida media? ¿De la dosis, de la concentración plasmática? No, chicos, depende básicamente del volumen de distribución y el aclaramiento. Ahora, ¿por qué te digo aclaramiento abajo? Yo el aclaramiento aumento. ¿Qué quiere decir aclaramiento? Cantidad de sangre libre del fármaco. Si yo aumento la cantidad de sangre libre del fármaco, entonces estoy aumentando la eliminación y por lo tanto estoy aumentando, o bueno, estoy disminuyendo la cantidad del fármaco presente en la sangre. ¿Correcto? Esto es algo muy importante, muchachos, recordar que en la eliminación, quiero que te acuerdes que existen, el órgano por excelencia es el riñón, incluso también por las heces, ¿no? El parámetro farmacocinética a recordar en la eliminación es el aclaramiento del fármaco y el tiempo de vida media del fármaco. Ahora, algo muy importante, muchachos, recordar es esto. Algo que quizás se me pasó comentarles, es que cuando yo tengo un fármaco, este fármaco, el efecto terapéutico, bueno, el medicamento va a tener una afinidad. ¿Afinidad a qué cosa? Va a tener una afinidad a UPP, a la unión a proteínas plasmáticas. Normalmente puede ser las mioglobinas, puede ser otro tipo de proteínas, pero más que todo, en términos general, está la albúmina. ¿Ok? La albúmina. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esto también va a depender el tiempo de vida media y va a depender también el aclaramiento. ¿Por qué? Imagínate que yo tengo un fármaco. Este fármaco, yo tengo acá 1, 2, 4, 6, 8 y tengo 10. Este fármaco A, vamos a unirlo vamos a ponerle acá de otro color. Tengo albúmina, 2, 4, 6, solamente 8. En total, vamos a ver que estas 8 unidades de albúmina se van a juntar con 8, 2, 4, 6, 8. 8 unidades del medicamento. Pero acá tengo 10, acá tengo 8. Van a sobrar 2 moléculas del medicamento. A este tipo de fracción se le conoce como fracción libre. Fracción libre del medicamento, ¿ok?
fracción libre del medicamento A, ¿sí? Medicamento A, acá estamos hablando del medicamento A. La fracción libre es la fracción que va a tener el efecto terapéutico. Y poco a poco, mientras que esta porción, esta fracción libre, se va eliminando porque esta presenta un tiempo de vida media, conforme se vaya eliminando, parte el medicamento unido a proteínas plasmáticas, se va soltando y poco a poco, ¿no? Por eso es que muchos medicamentos se da cada 8 horas, también se da cada 12 horas, porque quizás este proceso de generar fracciones libres es un poco más lento, Y esto es muy importante recordar, muchachos. Otra fórmula que quería comentarte es la concentración plasmática. El medicamento la farmacocinética, cuando ingresa el medicamento, se va a basar en lo que es la concentración plasmática. Concentración plasmática tiene una fórmula matemática que es muy interesante, que la concentración plasmática es igual a la dosis sobre el volumen de distribución. ¿Ok? Esta es una fórmula matemática de la concentración plasmática, donde te dice que a mayor dosis puede tener mayor concentración plasmática, ¿sí? Pero cuando yo, en mi organismo o mi paciente, presenta ciertas características como ser un paciente bebé, ser un paciente anciano, en este tipo de pacientes, bebé y ancianos, el volumen de distribución está aumentado, o como también a veces puede estar disminuido. Por ello es que este tipo de pacientes hay que ajustar dosis, ¿no? Hay que ajustar dosis porque muchas veces este tipo de pacientes ya no metabolizan bien, ya no eliminan bien, y el volumen de distribución muchas veces está aumentado. Si esto está aumentado, esto aumenta, la concentración plasmática disminuye y va a generar un efecto terapéutico disminuido. Entonces, todo esto, por eso me sirve la farmacocinética. La farmacocinética me permite ver cómo el organismo, cómo el medicamento va a ingresar por todo el cuerpo para poder generar un respectivo efecto terapéutico. A todo esto, mis estimados alumnos, se le conoce como farmacocinética. Esto es farmacocinética, pero ¿de qué me va a servir? Me va a servir para poder, algo muy, muy importante, para generar una medicina más personal, una medicina más personalizada. ¿Correcto? ¿Por qué una medicina personalizada? La misma dosis a un paciente con enfermedad hepática será para un paciente normal. No, acuérdate que el metabolismo lo hace el hígado. También depende de qué medicamento. Es válido las dos respuestas. Paciente en hemodiálisis será igual a un paciente con sobrepeso, la dosis. No, entonces la farmacocinética me va a permitir, chicos, poder personalizar a mi farmacoterapia, personalizarla, ajuste de dosis, este tipo de medicamentos no, este tipo de medicamentos sí. Me permite elegir cuál va a ser el medicamento más óptimo, ¿sí? Sobre todo, muchachos, sobre todo en antimicrobianos. Sobre todo, en antimicrobianos me va a servir bastante la farmacocinética, ¿sí? Porque hay gráficas de PKD, PKPD, pero básicamente, chicos, algo que quiero comentarte, es que dentro de los antimicrobianos van a existir antimicrobianos hidrofílicos, antimicrobianos lipofílicos, y todo eso cada uno va a tener características especiales. Entonces, uno debe conocer que estos antimicrobianos hay que ajustar en ciertas condiciones, ¿ok? Va a venir ciertas condiciones, muchachos. Entonces, también hay que ajustar dosis, a veces sí, a veces no, y bueno, y todo ello. Entonces, eso es lo que quería comentarles acerca de la farmacocinética. Si tuvieran alguna duda, alguna consulta, pueden activar sus audios
pueden activar sus audios y pueden decirme, profesor, ¿podría explicar la absorción? ¿Podría explicar un poco más la distribución? ¿Podría explicar el metabolismo? No, ¿podría repetirlo? No lo entendí. ¿Podría repetir un poco de la eliminación? Y yo estoy presto para poder repetir. ¿Sí, chicos? Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Eh, Había dicho con respecto al captopril que, bueno, era vía sublingual, entonces, obviamente, bueno, se va a omitir lo que es el del primer paso. Entonces, su biodisponibilidad va a ser mayor. En realidad sí, sí, porque si mira, si yo genero un efecto del primer paso, eh, ¿qué es biodisponibilidad? Biodisponibilidad es la disponibilidad que tiene nosotros, la disponibilidad que tenemos nosotros del fármaco. Si yo le doy vía oral y se va al estómago, o sea, se va por una vía que va a ser metabolizada por primer paso, la disponibilidad al final que yo voy a tener va a ser muy poca, a diferencia que si yo le coloco vía sublingual y evito ese efecto de primer paso. Efecto de primer paso quiere decir que se va a evitar un primer metabolismo, porque en realidad ese medicamento tiene dos tipos de metabolismo. El efecto de primer paso y luego otra vez por el hígado. Entonces, imagínate, un fármaco que tiene un metabolismo a un fármaco que tenga dos metabolismos. Si tiene dos metabolismos, la biodisponibilidad va a disminuir. Así que estás en todo lo correcto. ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Ya, ¿tienes alguna otra consulta? ¿Alguna pregunta? Chicas y chicos, a ver si tienen alguna consulta, pregunta, si desean que repita algo. Este es un repaso para ustedes. Buenas noches, una consulta. Sí. En el caso de fármacos que presentan una cubierta entérica, ¿cómo sería su biodisponibilidad? Ah, ya. Qué excelente pregunta. Te voy a explicar aquí. Vamos, una pantallita en blanco. Vamos a poner acá de negrito. Muchas veces tenemos acá bueno, al medicamento. Todo medicamento va a estar en una forma farmacéutica. ¿Sí? Profesor, ¿qué quiere decir forma farmacéutica? Una forma farmacéutica quiere decir una forma de presentación, que puede ser tanto en tabletas, en cápsulas, en pastillas, en grajeas, en soluciones, colirios, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces mi medicamento es sensible. Mi medicamento es sensible a un pH ácido. Es muy sensible al pH ácido, por lo tanto, cuando yo le doy por vía oral, el pH ácido más o menos será un pH de 2 del estómago, hace que este fármaco se degrade y disminuya su biodisponibilidad. Por lo tanto, yo a este tipo de medicamentos que necesito que pase por el estómago, le doy una cubierta entérica. Esto ya son temas de farmacotecnia, así se le conoce, farmacotecnia, que quiere decir en cuanto al diseño de una manufactura de la droga requerida. Estos ya son ajustes que se le hace al medicamento. No es propio del medicamento, pero si yo deseo una absorción al nivel del intestino delgado, para ser más específicos, para la sección del yeyuno, entonces, que tiene un pH alcalino, casi un pH de 11, eh, si yo deseo esto, entonces debo de protegerlo del pH ácido a partir de ciertas fórmulas entéricas. Es por ello, querida alumna, que se generan esto. Si yo le entrego en una forma entérica, la absorción que voy a tener en intestino delgado va a ser óptima y la biodisponibilidad va a ser la correcta que está en el inserto. Obviamente que esto no va a ser 100%, porque ya te expliqué que 100% únicamente es para los parenterales y para ciertos fármacos en vía oral, muy pocos. ¿Ok? Simplemente esos son características farmacotécnicas más que todo. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra consulta, alguna duda?
Ok, gracias. Sí, no te preocupes, muy amable, gracias por preguntar. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicas? Creo que son muy chicas, ¿no? Todas son chicas. Todas son chicas. Profesor, yo Dime. tenía otra pregunta. Claro, Es que había leído acerca de, bueno, una relación con formas farmacéuticas, ¿no? Y acerca de cómo era su farmacocinética. El primero era un comprimido de paracetamol y ya, bueno, el segundo era un inyectable vía intravenosa, creo, de ceftriaxona. El ceftriaxona. tercero, un supositorio de metamizol. El cuarto, un jarabe de codeína. El quinto, un inyectable, bueno, intramuscular de tramadol. Y bueno, tenías que relacionar si era LABNE, ADME o DME y M de cada uno correspondientemente. Y bueno, no sabría cómo relacionarlo eso. Ah, ya, mira. ¿Te acuerdas que te mencioné que existen dos tipos de administración? La Ujú. administración tanto oral, vamos a hacer una vía, vamos a apuntar acá, una vía oral y una vía parenteral, ¿no? La vía parenteral, incluso, acá hay otra vía también, una vía rectal. ¿Ya? La vía parenteral básicamente es intramuscular e intravascular. Acá están las famosas inyecciones a la vena, esas que te ponen así para sacarte sangre a veces, más o menos así, no sé si me entiendes. Es directo a la vena, en cambio acá simplemente a veces puede ser en el brazo o puede ser a nivel de glúteos, ¿sí? Estos básicamente tienen de biodisponibilidad, tienen 100%. El parámetro farmacocinético acá ya no es la absorción, porque la absorción va a ser 100%. Acá básicamente los parámetros o las características farmacocinéticas va a ser el metabolismo y la excreción. ¿Okay? En la vía rectal, también la zona del recto es una zona bien vascularizada. Acá, efectivamente, también va a tener un efecto de la absorción va a ser normal, la absorción, va a haber un proceso de absorción, porque acá también están capilares, un proceso de absorción, va a haber un proceso de metabolismo y un proceso de excreción, metabolismo. En la vía oral sí va a existir un proceso de absorción, distribución, disculpa, acá va a haber también distribución, todo distribución, ¿ya? Metabolismo, acá también distribución. Acá sí, en vía oral va a haber absorción, distribución, metabolismo y excreción. O sea, en conclusión, va a ser en general en ciertas partes, ¿no? En la rectal va a ser similar a la vía oral, en cambio en la parenteral ya no vas a tener que tener en cuenta una absorción, porque la absorción va a ser 100%. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Ya, no te preocupes, muy amable. ¿Tienen alguna otra consulta, otra duda? ¿Quieren que repita algo? Decía que repitan algo, queridas alumnas. Entonces sigo. Esto es un poco más de lo que ya les comenté. Incluso algunos libros señalan la liberación como un proceso farmacocinético, pero más que todo la liberación es más que todo un proceso farmacotécnico, ¿sí? No tiene que ver con la cinética. Acá vamos a ver desintegración, desagregación y disolución, ¿no? Todos los procesos que ya te he mencionado, acá está, para que ya le puedas dar un repasito, pero ya te hice el repaso, ya te hice el repaso en la anterior, ¿no? ¿Sí? Si tuviera alguna duda, consulta, la escriben por el chat. Acá simplemente te doy algunos ejemplos, por ejemplo, de fármacos. Mira, tengo un fármaco acá, un fármaco lipofílico, que es un fármaco que se administra por vía oral a través de tabletas. Incluso acá hay una vía, acá se le puede colocar por vía oral o también se le puede colocar intravascular en inyectable. Miren, esta biodisponibilidad, 30%, o sea que el 70% se pierde, chicos. Tiene un tiempo de vida media de 53 días y a cabo de 5 vidas medias, el fármaco se elimina totalmente. Miren cuántos días permanece en el organismo. Más de 6 meses. Miren acá, sufre metabolismo hepático. Estas simplemente son características de la amiodarona.
¿Sabe lo que es la amiodarona, verdad? La amiodarona es un antiarrítmico de la clase 3. ¿Ok? La amiodarona es un fármaco antiarrítmico de la clase 3, eso ya lo vamos a ver más adelante. Incluso acá te dice que es un inhibidor de ciertas enzimas. Algo también muy importante recordarles, muchachos, es que hay fármacos que pueden inhibir o pueden inducir el metabolismo de otros medicamentos, ¿no? Por eso le dicen inhibidor del 3 a 4, o sea, del CYP 3 a 4, o inhibidor del CYP 12-9, ¿ok? Estos son más que todo isoenzimas de la familia citocromo P450, que este medicamento la inhibe. Incluso acá, miren acá. Incluso, miren, acá sale la excreción. Acá sale la distribución a nivel del tejido adiposo, a nivel del tejido cardíaco. Y bueno, acá están las presentaciones, la unión a proteínas. Entonces, todo esto son características farmacocinéticas. Al igual que, por ejemplo, acá tenemos a la digoxina, el cual es un cardiotónico, o también se le conoce como un digitálico, ¿no? Digitálico, ¿correcto? Entonces, esto es muy importante. Miren, biodisponibilidad en cápsula, 100%. En comprimido, del 70 a 80%. La unión a proteínas, de 20 a 30%. O sea, que si la unión es de 20, entonces el 80% es la fracción libre y por lo tanto es el responsable del efecto terapéutico. Entonces, el 30%, si fuera 30%, significa que el 70% es la fracción libre y es responsable del efecto terapéutico, ¿correcto? Incluso cuando tú vas a, por ejemplo, vayan a lo que es Drugs Bank, que es una página en Google, pueden colocarlo, ahí apúntenlo por favor, o tómenle un screen, a Drugs Bank, ponen el medicamento y te sale todas estas características en parámetros farmacocinéticos. Mira, metabolismo hepático, ajá, o sea, ya te vas a dar cuenta, pacientes que tienen alguna falla hepática, hay que hacer ajuste de dosis en este tipo de pacientes. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando el fármaco no se metaboliza? Si el fármaco no se metaboliza, el fármaco sigue teniendo concentraciones plasmáticas sin ser eliminadas. Entonces, a la próxima dosis, o si es que sigue así este proceso, puede generar intoxicaciones. ¿Okay? Por eso es que este tipo de pacientes hay que hacerle su ajuste de dosis. Tengo pacientes que tienen eliminación de orina, de la orina, y es un paciente que no orina, es anúrico. Entonces hay que tener cuidado, hay que generar un ajuste de dosis para poder evitar sobredosificaciones. ¿Ok? Incluso acá te sale el tiempo de vida media. ¿Recuerdan el tiempo de vida media de la amiodarona? 53 días. De acá, 30 a 40 horas. O sea, nos damos cuenta que los parámetros farmacocinéticos de cada fármaco es independiente, muchachos. Entonces, acá simplemente te he traído algunas preguntas para no hacerla muy larga, muchachos. Te he traído acá tres preguntas, miren. Dice, las moléculas no ionizadas atraviesan la barrera de fosfolípidos más fácilmente que las formas ionizadas. Correcto, eso sí te expliqué. Claro, porque la ionización reduce la solubilidad de lípidos, por lo tanto, si yo tengo un fármaco que no se ioniza, es un fármaco que va a atravesar más rápido la barrera hematocefálica, voy a decir, la bicapa lipídica. ¿Sí? Los no ionizados son menos solubles al agua, por lo tanto, los no ionizados son mucho más fácil ser absorbidos, pasan muy rápido, muchachos, ¿sí? Entonces, estas son características muy importantes, ¿ok? Ok, listo. El segundo punto, ¿se acuerdan que era el aclaramiento? El aclaramiento plasmático de un fármaco suele disminuir al aumentar la dosis. ¿Qué les dije? El aclaramiento, vamos a poner acá, por ejemplo, el aclaramiento, ¿qué era? A ver, ¿quién me dice qué era el aclaramiento? A ver, chicas.
Chicas, porque solo he escuchado chicas. Díganme, ¿qué es el aclaramiento? Activen su audio. Lo más importante es aprender acá. Si ustedes no participan, no vamos a poder aprender. ¿Ok? Menciónenme, ¿qué es el aclaramiento? Vamos, no sean tímidas, chicas. ¿Qué es el aclaramiento? El profesor, es un parámetro farmacocinético de eliminación. Sí, pero ¿qué es? ¿Te acuerdas que te dije? Por favor, a ver, quiero que participes. ¿Es Sí, cuando el fármaco se está eliminando? ¿Cómo? Cuando el fármaco se está eliminando del organismo. Ya, a ver, el siguiente, a ver, dime. creo que era cuando ya queda como poco principio activo de fármaco en la sangre o algo así. Ya, estaban por ahí, pero muy bien, excelente. Te felicito, las felicito a los dos por estar participando. Cuando escuches aclaramiento, acuérdate de sangre, así sangre libre del fármaco, nada más. ¿Qué es aclaramiento? Sangre libre del fármaco. Aumenta el aclaramiento, hay mayor sangre libre del fármaco, por lo tanto, la eliminación del fármaco se está haciendo efectiva. Dice acá, el aclaramiento de un fármaco suele disminuir al aumentar la dosis prescrita. Yo te digo, ¿el aclaramiento disminuye cuando aumenta una dosis? No, falso. Siempre que los procesos de eliminación no estén saturados, el aclaramiento es independiente de la dosis. Acuérdate de eso. El aclaramiento es independiente de la dosis. ¿Ok, muchachas? El aclaramiento es independiente de la dosis, porque el aclaramiento tiene que ver con el metabolismo. Yo hago más metabolismo y se elimina correctamente, entonces la sangre libre de fármacos se va haciendo constante o va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar. Si yo aumento la dosis, se aumenta el metabolismo. Se aumenta el metabolismo, se aumenta la eliminación y simplemente el aclaramiento no se ve afectado por la dosis. Porque si yo aumento dosis, también aumento su eliminación y su metabolismo, ¿correcto? Por eso esta pregunta es falsa. Tercera pregunta. ¿El metabolismo del primer paso puede limitar la biodisponibilidad de los fármacos orales? Verdadero, eso es lo que les está comentando. Ok, sí, está bien. Esta afirmación es válida para todos los sitios presistemáticos del metabolismo en la dosis oral. La baja biodisponibilidad también puede deberse a una mala absorción del intestino. Entonces, estamos viendo que el efecto del primer paso hace que el medicamento sea menos disponible por el organismo. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Si no entienden alguna pregunta con su solución, activen su audio. Profesor, ¿puede explicar el número 2? Profesor, ¿podría volver a explicar el número 3? Profesor, no entendí este término. ¿Ok? 1, 2 y 3. ¿Verdadero o falso? Los fármacos con alto metabolismo hepático de primer paso también tienen un alto aclaramiento sistemático. ¿Qué les he estado mencionando? ¿Qué les he estado mencionando? Miren acá. Los fármacos con alto metabolismo hepático de primer paso también tienen un alto aclaramiento sistemático. Miren, es así, miren. El fármaco ingresa, se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se elimina. El aclaramiento simplemente es la sangre libre de ¿qué? Libre del fármaco. El aclaramiento es la sangre libre del fármaco. Ok, está bien. Ahora, yo agrego más medicamentos y el metabolismo se hace mayor. Mayor metabolismo, miren, alto metabolismo. El metabolismo se hace mayor. Por lo tanto, la eliminación voy a eliminarlo mucho mayor y el aclaramiento va a haber mayor sangre libre del fármaco. Por eso es que mientras que uno aumenta, el otro también. Por eso los fármacos con alto metabolismo hepático también tienen un alto aclaramiento sistemático. ¿Ok? ¿Sí? Si el hígado puede eliminar una gran proporción de medicamentos en el primer paso, la fracción del fármaco que sobrevive para entrar en la circulación general experimenta un aclaramiento más rápido de los siguientes pasos a través del hígado. ¿Sí? Esto es simple, chicos. ¿Sí? Hay que verlo así así. Quizás así no se entiende muy bien, pero cuando tú lo graficas, así como yo te estoy graficando A, D, M y E, y vemos esta relación, entonces va a ser mucho más fácil que para ti lo entiendas. Si un medicamento está ingresando, un medicamento 1, ingresa
y el medicamento es 100%, ¿ok? Si obtiene el efecto del primer paso, voy a tener, si por el primer paso se pierde, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, si el medicamento, vamos a poner acá, si el medicamento presenta el 100% y por el efecto del primer paso pierde el 20%, me queda el 80%. Pero este 80% a su vez va a tener el otro metabolismo que va a tener, por ejemplo, otro 20% y solo me va a quedar el 60%. En total, el organismo solamente va a tener el 60%. ¿Ok? Y este 60%, que a diferencia del 10%, va a ser fácilmente eliminado. Por lo tanto, también va a aumentar su aclaramiento. No es igual tener un 100% a tener un 60%. Es difícil eliminar 100, pero es mucho más fácil eliminar un 60%. Por lo tanto, el metabolismo aumenta, como también aumenta su aclaramiento, o sea, la sangre libre del fármaco. ¿Sí? ¿Se entendió? Acá, 4. La vida media de muchos medicamentos es más prolongada en los bebés, en los niños o adultos. ¿Qué dicen? Verdadero, verdadero, verdadero. Como les había comentado, tanto en los bebés como en los pacientes ancianos o los pacientes geriátricos, ellos tienen alteradas algunos parámetros farmacocinéticos, parámetros PK. Muchos de estos parámetros están alterados, ¿sí? Dice, los bebés mayores de 12 meses. Bueno, antes de leer quiero comentarte esto. Los ancianos ya no tienen el mismo metabolismo, tienen una deficiencia de sus órganos con H, pues, deficiencia de sus órganos, como el hígado y como el riñón. Los bebés, al ser bebés, tienen el hígado poco desarrollado, incluso el riñón poco desarrollado. Entonces el metabolismo se le hace un poco más difícil. La absorción también, la eliminación también, la distribución también. Por lo tanto, el tiempo de vida media de un fármaco va a ser mucho más prolongada porque parte del metabolismo y en la eliminación del medicamento se va a ver un poco más prolongada por todos estos factores que están incluidos en este tipo de pacientes, ¿no? Como bebés y como adultos mayores. ¿Una disminución de la función renal afecta la biodisponibilidad oral? ¿Verdadero o falso? Falso, chicos. Falso. ¿Qué tiene que ver la biodisponibilidad con la función renal? No tiene que ver nada. La biodisponibilidad está con la disposición que tiene el organismo cuando yo administro un medicamento. ¿Ok? Yo administro un medicamento, administro 100%, y quiero ver cuánto está disponible una vez dado el medicamento. Bueno, 70%. 70% tengo disponibilidad. ¿Qué tiene que ver que yo tenga un paciente enfermo renal crónico? No tiene que ver nada. O un paciente con acute kidney injury, una injuria renal aguda. No tiene nada que ver. Por eso la disminución de la función renal, falso. ¿Ok? Aquí vamos. 6. Las inyecciones de depósito de fármacos tienen una vida media prolongada porque su aclaramiento renal se reduce. ¿Verdadero o falso? Falso, chicos. Falso. Las inyecciones de depósito de fármacos tienen una vida media prolongada. El uso de una inyección de depósito de un fármaco prolonga su vida media de eliminación aparente debido a una liberación sostenida. Recuerda, liberación sostenida más lenta desde el lugar de inyección. Una vez absorbido en sangre, los riñones manipulan el fármaco circulante con normalidad. El volumen de plasma eliminado del fármaco por unidad de tiempo no se altera. ¿Ok? Si no entienden algo, me activan el audio y lo conversamos. No hay problema, voy a repetir. Las inyecciones de depósito es cuando yo, por ejemplo, inyecciones de depósito, por ejemplo, tenemos el aloperidol, que es un antipsicótico de primera generación, o también como la risperidona. En mi rotación por salud mental he visto este tipo de medicamentos, por la risperidona. Se usa también, risperidona es un antipsicótico de segunda generación, ¿sí?
Este es de primera, este es de segunda, se usan tipo de depósito, ¿sí? ¿Cómo que depósito? Tienen una alta unión a proteínas y poco a poco van soltando, como así, ¿no? Van soltando el fármaco, ¿no? El fármaco lo van soltando. Las inyecciones de depósito de fármaco tienen una vida media prolongada porque su aclaramiento renal se reduce. Falso. El uso de una inyección de depósito de un fármaco prolonga su vida media de eliminación, ¿ok? Lo que estás prolongando acá, estamos prolongando su eliminación. No estamos prolongando en ningún momento el aclaramiento, chicas. Es muy distinto eh, aclaramiento con eliminación, son muy distintos, porque el aclaramiento es un producto de la eliminación, ¿ok? La eliminación de este tipo de fármacos de depósito va a ser más lenta, eso sí, va a ser mucho más lenta, ¿ya? Pero eso no quiere decir que esté reducida, simplemente va a ser más lenta. Una vez absorbida en la sangre, los riñones manipulan el fármaco circulante con normalidad. El volumen de plasma eliminado del fármaco por unidad de tiempo no se altera, o sea, no se altera la eliminación. Con fármacos de depósito no se altera el tiempo de vida media. ¿Ok? No es necesario dosis de carga para medicamentos que tienen tiempo de vida media cortas. Verdadero, no es necesario, chicos. Tiempo de vida media simplemente me indica en cuánto tiempo se va a eliminar. ¿Ya? No tiene que ver nada la dosis. Recuerda que el tiempo de vida media es igual a 0.63 por el volumen de distribución sobre el aclaramiento. El tiempo de vida media depende solamente del volumen de distribución y del aclaramiento, no de la dosis. ¿Ok? No de la dosis. Es probable que un sujeto es probable que un sujeto obeso requiera dosis más altas de fármacos que un sujeto no obeso durante la terapia crónica. Terapia crónica. Es probable que un sujeto obeso requiera dosis más altas de un fármaco que un sujeto no obeso durante la terapia crónica. Falso. Un fármaco soluble en lípidos tendría un volumen de distribución aparente más alto que una persona obesa, debido a una mayor distribución en el tejido adiposo. Ok, hasta ahí ya hemos explicado sobre hidrofílico, lipofílico y el volumen de distribución. Por lo tanto, se necesitará más tiempo para lograr las concentraciones plasmáticas en estado estable deseada. Pero una vez que se logre, la tasa y dosis de mantenimiento será la misma que una persona no obesa, porque depende del aclaramiento sistemático, que es poco probable que sea diferente de la obesidad y no del volumen de distribución aparente. En consecuencia, no habría necesidad de modificar la dosis crónica del fármaco debido a un aumento de volumen de distribución de una persona obesa, porque la carga corporal total de un fármaco en esta persona sería estable. Ya a ver, ¿cómo traducimos eso? Profesor, ¿podría decirlo en castellano? Sí, claro, cómo no, mira. Una persona acá obesa, y una persona no obesa. Existen dos tipos de situaciones. Vamos a poner acá, para poder entenderlo bonito. ¿Ya? Acá existe un paciente normal, común y corriente, y una persona gordita. ¿Ok? Una persona gordita. Paciente A y paciente B. Dependiendo del fármaco, si el fármaco es lipofílico o el fármaco es hidrofílico, vamos a tener que ver algo que se denomina dosis de carga. La dosis de carga es una dosis por el cual yo genero, vamos a tener una gráfica, tenemos una gráfica, donde te da el efecto terapéutico. Vamos a borrar esto. Y el efecto tóxico. Yo necesito que cuando yo le doy un medicamento, esta concentración llegue aquí. Pero muchas veces, como un paciente obeso tiene lo que es un mayor tejido adiposo, una mayor concentración de tejido adiposo, va a ser mucho más difícil. Lo que resulta, como ahí mismo te dice una terapia crónica,
No te dice dosis de carga. Efectivamente, este tipo de pacientes necesita una mayor dosis, pero es una dosis de carga. Pero este paciente A necesita una dosis de carga menor que en comparación que la dosis de carga del paciente obeso. Para poder llegar a este tipo de ventana, se le conoce como ventana terapéutica. Para que puedan llegar a este punto, a este paciente le tengo que dar más carga que a este. Pero de manera crónica, simplemente una vez que llego acá, simplemente mantengo una terapia de mantenimiento. A esa dosis se llama dosis de mantenimiento. Por eso que la pregunta te dice, ¿la dosis a una terapia crónica será mayor aquí que acá? No, la dosis de carga va a ser mayor, pero la dosis de mantenimiento va a ser igual. Porque ya llegué al sitio de acción. Simplemente necesito mantenerlo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Entendió? A ver, chicas, por favor, a ver, ¿quién me dice? Respóndame, por favor, a ver, respóndame, les doy un minuto. Chicas, ¿cuál es la respuesta? ¿A, B, C o D? Chicas, a ver, por favor, participen. ¿Es la B? La B, la proporción de fármaco eliminado en la sangre por unidad de tiempo. Y a ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, otra participación. La B. La B, piensa que es la E. La B, No, la B, la B. la B. Sí. Uy, uy, uy. Es la E, chicas, es la E. Es la E. El aclaramiento de una droga es el volumen de plasma de que se extrae el fármaco por unidad de tiempo. Ya, acuérdate que el aclaramiento no elimina, el aclaramiento es una consecuencia de la eliminación. ¿Sí? ¿Ok? La proporción de fármaco eliminado. Ustedes pensaban la B, a ver qué. Primero la A, vamos a analizar. El volumen de fármaco de que se extrae el plasma, no, eso ya está mal. El volumen de fármaco que se extrae del plasma, no. La B, a ver, vamos. Las dos han dicho la B, a ver, por algo habrán dicho la B. Dicen, la proporción de fármaco eliminado de la sangre por unidad de tiempo. Proporción de fármaco eliminado. En realidad no es proporción de fármaco eliminado, sino es la cantidad de sangre, es el volumen de sangre que está libre de fármaco. ¿Te acuerdas que yo te mencioné? Cuando tú estudies aclaramiento, siempre acuérdate de sangre, sangre, sangre. ¿Por qué sangre, profesor? Porque el aclaramiento es la sangre libre del fármaco, ¿sí? Solo que en la E, si te das cuenta, en la E no te dice sangre, sino te dice volumen de plasma, ¿sí? Es la sangre que se extrae del fármaco por unidad de tiempo, o sea, es la cantidad de sangre que está libre. En cambio, en la B no te dice sangre, sino te dicen proporción de fármaco eliminado. ¿De qué te sirve saber la proporción del fármaco? Simplemente el aclaramiento es la sangre libre del fármaco, ¿sí? ¿Se entendió o desean que vuelva a repetir? ¿Sí? Ok, voy a tomarlo como si se hubiera entendido, ¿ok? Recuerden, aclaramiento es el volumen, es el volumen de sangre o el volumen de plasma que está libre del fármaco por unidad de tiempo, ¿sí? Libre del fármaco, ¿ok? No es una fracción del fármaco, sino es la sangre libre del fármaco. A ver, acá, respóndame, por favor. ¿Qué afirmación sobre la isoenzima del citocromo P450 es la más precisa? A ver. A ver, chicas. Chicas, a ver, por favor, respondan. Creo que la A.
La A. Podría ser. A ver, la A. Las enzimas CYP no catalizan las reacciones de conjugación de fármacos. ¿Recuerdan que yo les dije fase 1 y fase 2? ¿Sí? Entonces por ahí debe ser, ¿no? Por ahí debe estar. Entonces, está bien. Las citocromas P450 no actúan en conjugación. No actúan, chicas. No actúan. Es más, tampoco se ven afectadas por la dieta ni para todos los factores que está mencionando. ¿Sí? Recuerden que el metabolismo del medicamento está en fase, bueno, si es que es hepático, ¿no? Si es hepático, hablamos de una fase 1 y una fase 2. La fase 1 está en relación a ¿qué? Al citocromo P450. ¿Ok? Y en esta fase podemos dar oxidación, hidrólisis, sustitución de grupos metilo, etcétera, ¿no? En cambio, en la fase 2 prácticamente vamos a hablar sobre procesos de conjugación, ¿ya? Glucoronidación, sulfatación, etcétera, ¿ok? ¿Sí? A ver, vamos a ver. ¿Quién me responde bien esta pregunta? A ver, respóndela, por favor. Les doy un minutito para que piensen. A ver, chicas, participen, por favor. Chicas. Chicas, a ver. Ya, bueno, vamos a seguir. Identifiquen la declaración más precisa sobre el volumen aparente de distribución. La respuesta es la B. El volumen de distribución es la base del fármaco intravenoso dividido por la concentración. ¿Se acuerdan que yo les mencioné una fórmula? Concentración plasmática es igual a la dosis sobre el volumen de distribución. Despejamos volumen de distribución. Volumen de distribución es igual a la dosis sobre la concentración plasmática. Y esta es. ¿Ok? ¿Sí, chicas? Entonces, eso es con lo que respecta a la farmacocinética. La farmacodinamia, lo que ustedes han visto, la farmacodinamia, lo que se está viendo, es prácticamente es así. Miren, les voy a mostrar esta gráfica, una gráfica en negro. El fármaco ingresa al organismo. El ingreso al organismo, para poder tener un efecto terapéutico, necesita ingresar a una biofase. ¿Ok? Necesita ingresar a una biofase. Una vez que ingresa a una biofase, biofases es el sitio donde va a tener su efecto terapéutico. Esta biofase va a entrar en contacto con ciertos receptores. Ciertos receptores pueden ser enzimas, otras moléculas, etcétera, para poder generar su efecto terapéutico. Efecto terapéutico, ¿sí? Esto es básicamente cuando ingresa y todo lo que el organismo le hace al fármaco se le denomina farmacocinética. En cambio, lo que hace el medicamento al organismo para poder tener un efecto terapéutico se denomina farmacodinamia. ¿Sí? Nada más. Vamos a ver acá que el receptor se une con su ligando. Existe una interacción receptor-ligando, receptor-molécula o medicamento, y esta va a generar algo que se denomina una cascada. ¿De qué? Una cascada de señalización.
una cascada de señalización, ¿sí? De esta manera se va a generar un efecto terapéutico. ¿Ok? Es simple, chicos. ¿Ok? Acá simplemente estamos viendo cómo a partir de muchas veces los receptores no están a nivel de membrana, muchas veces los receptores están dentro, a nivel del citoplasma, ¿sí? A nivel del citoplasma o al nivel del núcleo. Los receptores pueden estar en membrana, al citoplasma o a nivel del núcleo, ¿verdad? ¿Sí? Para poder generar un efecto terapéutico, ¿no? Por lo tanto, te hago un par de preguntas nada más. ¿Los fármacos actúan en los receptores solo en la superficie externa de la célula? ¿Solo en la superficie? Falso, ¿no? Falso, porque hay muchos receptores GPCR, los receptores de proteína G, hay otros receptores a nivel de membrana, otros al interior de la célula, intracelular. Entonces, no solamente los receptores están a nivel de la superficie externa. ¿Los fármacos producen cambios bioquímicos permanentes en su receptor? No, simplemente existe una interacción entre medicamento y receptor, y esto lo que hace, ¿qué cosa va a hacer? Entre medicamento y receptor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar una interacción, va a haber una interacción, y esta va a generar un estímulo, lo cual va a generar una respuesta terapéutica, lo cual simplemente es momentánea. Esto es momentáneo. Si no, ya no daríamos medicamentos cada 8 o 6 horas, ¿no? Esto es momentáneo, por eso que no es permanente, ¿ok? Esto no es permanente. Cuando nosotros hablamos, hablamos de este tipo de fármacos, estas interacciones, los medicamentos, cuando yo un medicamento, por ejemplo, genero una acción, se denomina agonistas. Cuando yo evito que se genere esta acción, se denomina antagonistas, ¿ok? ¿Hasta ahí estamos? Correcto. Un antagonista de receptores se define como un fármaco con afinidad cero por el receptor. Falso, chicos. Falso. El antagonista es claro que tiene una afinidad, ¿sí? Tiene una afinidad, pero tiene una capacidad intrínseca nula para activar el receptor. No hay actividad, pero sí hay afinidad. ¿Correcto? Sí hay afinidad. Un agonista parcial es aquel que incluso en su dosis más alta no puede lograr la misma respuesta máxima que un agonista completo en el mismo receptor. Esto es verdadero, muchachos, verdadero. Un agonista parcial tiene una capacidad intrínseca baja para inducir un cambio conformacional del receptor, por lo que no provoca una respuesta máxima, incluso en la ocupación completa del receptor, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de agonistas, hablamos de ciertos fármacos que van a generar una acción positiva, van a generar una acción. Ahora, si esto es completa, va a ser una acción completa. Si esto es parcial, va a generar una afinidad parcial, por más que tú aumentes la dosis. Por esto, esta respuesta es verdadera, ¿sí? ¿Los cambios en el número de receptores pueden provocar tolerancia de los fármacos? Sí, chicos, sí. Porque si yo tengo estas moléculas para estos receptores, va a ser muy distinta a que yo tenga estos dos receptores y las mismas moléculas. ¿Sí? Te estoy poniendo en dos escenarios. Por lo tanto, en este tipo de situaciones va a haber una interacción. Va a haber una interacción de 3 cruces, ponlo así. En este proceso solamente va a haber una interacción en 2 cruces. Y en este proceso solo va a haber la interacción de una cruz. Por lo tanto, aquí en este proceso se conoce como tolerancia. ¿Ok, chicos? Esto es muy importante recordar. ¿Ok? Ahora, les voy a mencionar de manera rápida las RAMs, que son reacciones adversas medicamentosas, que simplemente son reacciones que se dan a dosis terapéuticas. Estas pueden ser clasificadas según varios tipos, clases, y es muy importante saber esta clasificación, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá les muestro una reacción adversa por fármaco para la TBC, antituberculosos, acá está, mira. Esto se le conoce como DRES, el Drug Reaction with Eosinophilia
and systematic symptoms, okay? Drug reaction with eosinophilia and systematic symptoms. Esto es una reacción histamínica de un cuadro de citoquinas también, que se da por ciertas alergias por los fármacos de primera línea de la TBC, ¿no? Estos son casitos que he visto en mi internado, en la PNP, y esto es muy importante, ¿no? Muy importante. Acá también existen otro tipo de cambios, vamos a borrar acá al paciente. También puede haber, por ejemplo, del pazopanib, que es un fármaco contra el cáncer de riñón. El paciente era de cabello oscuro por el paso del tiempo, el uso crónico, empezó a decolorarse el cabello, una reacción adversa por un fármaco de manera crónica. Incluso la literatura señala que esta RAMS puede estar en 38 a 39%. Incluso puede generar palma eritrodistesias plantar. Eritrodistesias plantar, que quiere decir ciertos problemas a nivel plantar, ¿no? Problemas o ciertas deformaciones. Y esto ocurre del 6 al 11% y se evidenciaba en este paciente, ¿no? Creo que la decoloración es más evidente. Incluso este paciente era trigueño y acá vino al servicio, vino colorado, ¿no? Una de los problemas de las reacciones, por ejemplo, hipopigmentación podría ocasionar, ¿no? Y este paciente vino por las diarreas que le ocasionaba el pazopanib. Y era muy interesante. Acá tenemos otra paciente también, que estaba tomando también pazopanib y empezó a tener decoloraciones del cabello. Acá podemos ver cierta decoloración, sus cejas ya no tenía y sus pestañas eran totalmente blanquitas. Y la eritrodistesa plantar se hacía evidente al nivel del pazopanib, ¿no? Incluso si te das cuenta, esta paciente era media morenita, media trigueñita, y acá hay una hipopigmentación y está acá colorada. Entonces, estamos hablando de reacciones adversas reales, chicos. Las reacciones adversas son reales, no solamente es un dolor de barriga, un dolor de cabeza. También existe este tipo de situaciones. Acá esta es una paciente de la PNP que tuvo un tratamiento prolongado con prednisona de 50 miligramos por casi un año, cada 9 meses, y empezó a presentar lo que es una equimosis, o sea, una debilidad, un sangrado de la piel. Estos procesos, miren cómo se evidenciaban. Nosotros fuimos a la interconsulta y pensamos que acá era por una mala administración del medicamento, pero no creo que el medicamento se le den aquí, ¿verdad? Entonces, aquí nos hace sospechar que acá ya hay un proceso de equimosis, ¿correcto? Acá hay un proceso de equimosis. Aquí también. Esta es una paciente con corticoides. También se presentaba y luego se presentaba atrofias, o sea, los famosos síndrome de Cushing, chicos. Cushing. El famoso síndrome de Cushing. Tenía estrías, atrofias en la piel, acumulación de grasa a nivel del abdomen. Y justo yo le dije, señor, usted tiene estrías, ¿verdad? Tiene la barriga hinchada. Me dice, sí, ¿cómo sabe? Porque es parte de la parte informativa de las reacciones adversas. Y acá podemos ver las estrías que tiene la paciente. ¿Una paciente de cuántos años? 31 años. Imagínate que con 31 años ya estaba así la paciente, ¿no? Acá también presenta, por ejemplo, una fase, su carita era bien delgada. Acá vemos una fase de luna llena que es característica por el uso prolongado de corticoides. Por otro lado, también tenía su jiba de búfalo, tenía acá tipo una jibita, solo que ya se le había bajado un poco, pero en ese momento, en la foto quizás no se nota muy bien por el cabello, pero acá tenía un cierto bultito, chicos. Entonces, estas reacciones adversas son millones. Los puedes conseguir en DrugsBank, en Micromedics, en muchos sitios donde pueden decir qué tipo de reacción adversa puede ocasionar este medicamento. Estas reacciones adversas pueden ser, según el ABCDEF de Aronson-Ferner del 2000, una de las últimas actualizaciones, hay 6 tipos de reacciones. La más característica o la que más se presenta a nivel hospitalario es la tipo A, que tiene que ver con reacciones adversas relacionadas con un aumento de dosis.
aumento de dosis, ¿no? Tu paciente no te fijaste bien y está experimentando una sobredosis, ¿correcto? Entonces, la B simplemente son aspectos desconocidos, es muy independiente de la dosis, más que todo acá tiene que ver la farmacogenética, o sea, la predisposición de la persona para presentar estas reacciones adversas, incluso inmunológicas, así como el DRES que te mencioné, el DRES del paciente que está casi todo de rojo. Reacción de tipo C tiene que ver con el tratamiento prolongado, así como la dosis acumulada, como lo que te mencioné de la paciente de 31 años con equimosis, con bastante grasa y estrías. Ese es por un tratamiento prolongado, no tiene que ver con un aumento de dosis, ¿correcto? Reacción D tiene que ver con más que todo teratogénico, tiene que ver con factores que puedan afectar al feto o que pueden favorecer a una formación de algún tipo de cáncer. Reacción de tipo E tiene que ver con fármacos que actúan a nivel de receptores. Si tú a este tipo de receptores, este fármaco lo sacas muy rápido, los receptores, el mismo organismo hace un efecto rebote y puede ser perjudicial. Un ejemplo es el omeprazol. Cuando tú quitas omeprazol muy rápido, te da un reflujo gastroesofágico, pero horrible, porque el organismo, en compensación por el bloqueo de las bombas de protones, aumenta la gastrina. La gastrina se aumenta casi 2.4 veces de lo normal. Casi 2.4 veces más de lo normal. Yo quito el medicamento y la gastrina se hace mayor. Reacción tipo F tiene que ver con una falla terapéutica por interacciones farmacológicas, ¿no? Algunos fármacos son inhibidores y otros fármacos no, e inhiben el metabolismo y otros fármacos no hacen nada, ¿sí? Esto es muy importante. También hay una clasificación de las RAMS, si es que son letales, graves, moderadas y leves. También hay otra clasificación que es según la gravedad que pueda tener este tipo de RAMS. Y para yo poder notificar las RAMS, se necesita un cierto algoritmo, ¿sí? Este es un algoritmo para ver si es que, más que todo, este es para ver la causalidad de la RAM, porque muchas veces no es debido al medicamento, es debido quizás también a comorbilidades del paciente, como también puede deberse a no solo a un medicamento, sino a una asociación de otros medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vemos aquí en esta parte, por ejemplo, secuencia temporal. La secuencia temporal es compatible, le sumamos 2 puntos. La secuencia temporal, o sea, le di el medicamento y apareció, es incompatible, -1. Y así sucesivamente, por ejemplo, vamos a ver efecto de retirar el medicamento. Retira el medicamento, la RAM mejora, +2. Otro, el medicamento no retirado, la RAM mejora, +1. O sea, este algoritmo me ayuda a tomar una decisión si es que es debido al medicamento o no es por el medicamento. Te pongo otra cosa. Factores contribuyentes. Si hay factores contribuyentes favoreciendo la relación de causalidad, +1. Si no hay factores contribuyentes, 0. Y eso, muchachos, y eso, chicos, se pone acá, miren, se pone acá un puntaje y con este puntaje me va a determinar la causalidad. Si es que es improbable, si es que es condicional, si es que es posible, si es que es probable o definida, ¿no? Y de esta manera veo no solamente la causalidad, sino la gravedad, ¿ok? Eso es lo que quería mostrarles, muchachos. Quería mostrarles de una manera rápida acerca sobre la farmacocinética, farmacodinamia y las RAMS. Muchas gracias. Si había alguna duda, consulta, me la hacen saber, por favor. Una consulta con respecto a una pregunta mostrada sobre la tolerancia a un fármaco con los receptores. ¿Normalmente esto es dependiente de la dosis o a qué se puede deber? ¿Cómo? ¿Para la tolerancia del fármaco? Sí, en una de las preguntas que habíamos mostrado anteriormente hace referencia a ello. Ah, ya, mira, la tolerancia a fármacos tiene que ver, por ejemplo, muchas veces tu cuerpo, tus receptores, pierden la sensibilidad que tenían antes.
Siempre que yo explico esto, ponte a pensar cuando tú tomas una taza de café todos los días, a la siguiente semana o al mes, una taza de café no te va a producir el mismo efecto. Vas a tener que tomar 2 tazas para tener el mismo efecto, incluso un poquito menos del normal. Entonces es igual en los receptores. Cuando tú le das un fármaco y este fármaco o tus propios receptores se desensibilizan muy rápido, vas a tener que dar más dosis, más dosis, más dosis, y eso puede ayudar al efecto terapéutico. No, bueno, no ayudar al efecto terapéutico, sino ayudar a la aparición de efectos adversos, ¿no? La tolerancia se da a largo plazo, no se da a corto plazo. Es muy improbable que tengas intolerancia a corto plazo. ¿Ok? Ok, gracias. Acá hay otra pregunta. Si no hay otra pregunta, chicas, entonces estoy por culminar la clase, pero me gustaría que me hagan otra pregunta. Xiomara, Jocelyn, Ximena, Mariela. Chicas, aprovechen que Jaime está aquí para que pueda responder todas sus dudas. Pero si ya no hay ninguna pregunta más, creo que ya podemos después culminar la clase, ¿no? Sí, Rocío, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto. Sí, Jaime. Hasta luego, chicas, gracias. Hasta luego, chicas. Hasta luego, Rocío. Cuídense. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Ya, Xiomara, cuídate.